Muy buenos días, mis queridos hermanos. Te habla el hermano Joaquín Lavoy desde la Primera Iglesia Bautista de Ponce para entablar en esta mañana un diálogo sobre nuestra escuela bíblica. Utilizamos el libro del discípulo. Estamos en la tercera unidad, Visiones de Esperanza. En esta mañana vamos a estar en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, versos del 1 al 12. Agua de vida, se titula esta lección. La semana pasada la lección se titulaba Lugares Especiales, en capítulo 43 de Ezequiel. Pero en esta mañana vamos entonces, busquen su Biblia, capítulo 47 del profeta Ezequiel. Ezequiel significa Dios conforta, al cual Dios fortalecerá, Dios fortalece, o el más que a mí me gusta, fortalecido por Dios. El autor es el profeta Ezequiel. La fecha de este libro es de alrededor de 500 años antes de Cristo. El ministerio de este profeta es a los exiliados en Babilonia y tuvo lugar, él es contemporáneo con Jeremías, que este profeta se quedó en Jerusalén, y el profeta Daniel, que también fue exiliado a Babilonia. En esta gráfica ustedes ven aquí que Ezequiel, Daniel y Jeremías son contemporáneos básicamente. Pero en esta mañana vamos a ir también a 300 años atrás, al profeta Joel, y hacia adelante al profeta Zacarías. Pero vamos a mencionar a Joel y a Isaías. El profeta sirvió durante uno de los tiempos más oscuros de la historia de Israel, en la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, el exilio y todo eso llevado a cabo por el pueblo, el imperio de Babilonia. La semana pasada veíamos este mapa en donde Babilonia queda en esta área entre el Tigris y el Eufrates, estos dos ríos. Aquí es Caldea, Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham. Y el pueblo de Israel fue básicamente el reino de Judá, que era lo que quedaba, fue transportado a Babilonia. El pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, ya habían sido arrasadas por el imperio de Asiria. Pero este es el imperio babilónico. Y quedaban las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Y esas 2 tribus son las que son llevadas a Babilonia. En el capítulo 1, el verso 1, él dice que en el mes cuarto, yo, Ezequiel, estaba junto al río Quebar. El río Quebar es un río, uno de los afluentes del Éufrates. Dice que de pronto él vio los cielos se abrieron, tuvo unas visiones de parte de Dios. Ya han pasado 5 años desde la deportación del pueblo con su rey Joaquín, llevado a Babilonia. Dice en el verso 3 de ese capítulo 1 que yo, Ezequiel, hijo de Buzi, era sacerdote. O sea, que él establece que él es sacerdote, que estaba en la tierra de los caldeos. Los caldeos es el pueblo de Babilonia, junto a este río Quebar. De hecho, él hablaba los caldeos, el idioma de los caldeos básicamente es una versión del arameo. Y dice que la palabra del Señor vino sobre mí y sobre mí se posó su mano. Esta es una de las formas de él establecer su relación con Dios.
la palabra que de Dios que le llega, o Dios posa su mano sobre él y aquí el hombre cae en éxtasis. Verso 28 de ese libro 1, capítulo 1 del libro de Ezequiel, dice que él vio un resplandor como el arcoíris y que esa es la gloria del Señor. Kebar significa fuerza, río de, como le dije, de Babilonia, de los caldeos, y allí vivían en los campos de concentración, vamos a decir, los refugiados israelitas a la orilla, en las riberas del río. Este río desagua en el Éufrates y es al norte de Babilonia. Habíamos visto del proyecto bíblico en español la semana pasada que esta era la última de los 48 capítulos que tiene este libro de Ezequiel. En el capítulo del 40 al 48 habla de la restauración, Hay esperanza para toda la creación. Los versos en los capítulos 40 al 46 habla de un nuevo templo y él habla de un hombre que él vio, que es este que está señalado aquí, como un hombre de bronce brillante, que es el que lo dirige en todo esto y lo lleva a tener estas visiones, lo lleva en visión. Él ve la nueva Jerusalén, ve un templo, un río saliendo de esa Jerusalén. Ese río va a ir a sus aguas, van a ir al mar muerto, y el mar muerto y sus orillas dejarán de ser muertos. Allí el mar salado se convertirá, que de hecho no es un mar muerto, un lago salado. Y ese lago salado iba a ser entonces de agua dulce. Y tiene un cambio. El nombre de la ciudad ahora se llamaría, este nuevo jardín del Edén, se llamaría El Señor está allí, o Jehová Shama. El Señor está aquí, el Señor está allí, Jehová Shama. Así que entonces estamos en el capítulo 47, ya prácticamente terminando el libro. Y la semana que viene terminamos la segunda parte del capítulo 47. En Ezequiel 40, capítulo 40, verso 1, nos dice que comenzaba el año 25 del cautiverio cuando la mano del Señor se posó sobre mí y me llevó a la ciudad de Jerusalén. Y en el verso 2 dice que me llevó en visiones a la tierra de Israel y me puso en un monte muy alto y allí él vio un edificio que le parecía una gran ciudad. Esa es la visión del nuevo templo. Tengan en mente que el vidente de Patmos, el anciano, Juan el anciano, en su cautiverio en la isla de Patmos, en la prisión, tiene y utiliza parte de las visiones y del mensaje de Ezequiel para demostrarnos cómo en ese tiempo los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. En este tiempo los israelitas son perseguidos por el Imperio de Babilonia. Dice el verso 3 que al dejarme allí vi que en la puerta estaba un hombre que parecía de bronce y tenía un cordel de lino y una caña de medir. Estos dos instrumentos son de construcción, son para medir. Y ese hombre me habló y me dijo: hijo de hombre, abre bien los ojos, los oídos, presta atención por lo que voy a mostrarte, para que yo te muestre todo esto y le cuentes al pueblo de Israel todo lo que vea. Y el Ezequiel 48:35, este es el último versículo del libro de Ezequiel, en donde a la Nueva Jerusalén se le llama la habitación. Aquí habita el Señor, o Jehová Shama o Shama. Yahvé, que es el tetragramatón, las 4 letras, y el Sama.
La ciudad de Dios antes era conocida como Jerusalén, de Shalom, de paz. Esa ciudad de paz ahora será, una vez que fue destruida, ahora será restaurada, y Ezequiel entonces la denomina Jehová Sama, que significa Jehová está aquí, el Señor está aquí. Es el nuevo nombre, en vez de Jerusalén. Recuerden que Shalom es paz, pues entonces ahora será Jehová Sama. En este texto que vamos a estudiar en esta mañana, del capítulo 47, versos del 1 al 12, Ezequiel dice que contempló un río que brotaba del templo y fluía hacia el oriente, comenzando como un hilo de agua, hasta convertirse desde un hilito de agua sin tener ningún afluente, pues este río se va haciendo cada día, cada vez más grande, más ancho, más profundo. Y dice que árboles crecerán en ambos lados del río, el río se endulzará las aguas, y esas aguas endulzarán el mar muerto, el mar salado, y allí entonces donde hoy en día no crecen peces, empezará a haber gran cantidad de peces. Y hay dos ciudades cerca del mar muerto, en Gadi y en Glaim. Están en el lado occidental del mar muerto, ambas ciudades. Y lo que hace es que miden más o menos, para el vidente Ezequiel, nos quiere decir que todo el mar muerto fue cambiado por esta agua, por este río que fluye del trono de Dios. Estas ciudades están, especialmente esta, en Glaim, cerca de Qumran, donde están las famosas cuevas de Qumran, donde se han encontrado los rollos, ¿verdad? Los rollos del mar muerto, entre ellos el libro de Isaías y un montón más. Cosa interesante, algunos pantanos salados se van a quedar intactos, porque la sal es importante también para la vida y para la visión que está teniendo Ezequiel. ¿Qué es la visión esta? Esta visión es del río de la redención de Dios. Río de la redención de Dios. Cómo Dios redime a su pueblo, redime la creación, redime todo el universo. Y fluye un río. Es una forma visible para que nosotros entendamos que de Dios es que fluye la bendición, no es de ningún otro sitio. Del altar de Dios sale un río simbólico de esa presencia de Jehová que disemina vida en toda la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra. En este momento Ezequiel está hablando de su pueblo, Israel, pero nosotros los cristianos somos el nuevo Israel, y de ese río que brota, ese río simbólico, lo que nos dice que toda dádiva buena, todo don perfecto proviene de Dios. En Ezequiel 47:1, ese es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, dice que agua fluye desde el templo, ese río simbólico, ¿verdad? Dice, luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo. Vi que por debajo del umbral salía agua hacia el oriente y el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, hacia el sur del altar. O sea que agua salía de debajo del altar. El Salmo 46:4 también trae a nuestra mente esta idea. El Salmo 46:4 dice que los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. En otras palabras, el concepto del hebreo era que Dios habitaba en el tabernáculo, Dios habitaba en aquel templo, y allí está la ciudad de Dios.
Y en el santuario, allí, en el lugar santísimo, habita el Altísimo. Y de allí sale un río. O sea que este concepto del río, la habitación de Dios, es algo bien arraigado en el pueblo. Observamos nuevamente, les dije que aquí estamos en Ezequiel, 500 años antes de Cristo más o menos, Daniel, Jeremías, pero aquí también vamos a ir 300 años antes. Joel también habla de un río. Isaías también nos habla de ríos y plantaciones y árboles plantados. Luego Zacarías, posterior a Ezequiel, también nos traería el mismo mensaje. Así que esto es un mensaje que se repite en la escritura. Joel capítulo 3, 17 dice, entonces, esta es versión textual, conoceréis que yo soy Yahvé, vuestro Elohim, vuestro Dios. Elohim es Dios, que habito en Sión. Sión es Jerusalén, mi santo monte. Jerusalén será santa y los extraños no pasarán más por ella. Fíjense que en la historia muchos pueblos han destruido a Jerusalén, pero Dios la restaura. Y aquí Joel está viendo un tiempo final en donde esa Jerusalén no volverá a ser destruida porque es el santo monte de Dios. Joel 3:18, este es el 17, el próximo texto dice, cuando llegue ese momento, los montes destilarán mosto, que es vino dulce. Por las colinas fluirá leche, por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y en la casa del Señor brotará un manantial que regará el valle de Sitín. Fíjate que es el mismo texto, el mismo mensaje, arroyos, manantiales que fluyen de la casa del Señor, que riegan todos los montes y los valles y los callados. Y entonces dice que hay un manantial que va a ir directamente al valle de Sitín. Sitín significa acacias, que es un árbol que crece solamente en regiones áridas, lo que significa que hasta el árido desierto será fertilizado por la bendición que procede de Jerusalén. Por eso es que entonces Joel dice que hasta el valle donde crecen, ese valle árido donde crecen las acacias, hasta allí, ese desierto árido va a ser fertilizado por el agua que procede de Jerusalén. El profeta Zacarías, posterior a Ezequiel, verso 8 del capítulo 14, dice que cuando llegue ese día de Jerusalén, brotarán aguas vivas. Entonces, Zacarías nos da una visión lo más curiosa, que la mitad, aquí se dividen las aguas, va hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. ¿Cuál es el mar oriental? ¿Cuál es el mar occidental? El mar que queda al occidente de Jerusalén no es otro que el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Y el mar oriental no es otra cosa que el lago Salado o el Mar Muerto, que está en la área oriental de Jerusalén. Así que Zacarías nos dice que si dividen las aguas. Apocalipsis 22 también nos habla de este mensaje, de las aguas que vivifican, de esas aguas que restauran. Capítulo 22, verso 1 y 2. Dice, después me mostró un río límpido, río cristalino, de agua de vida, de agua limpia, de agua de vida. Era resplandeciente como un cristal, como el cristal, aguas cristalinas. ¿Salía de dónde?
del trono de Dios y del Cordero. Fíjate que es la misma visión que tiene Ezequiel. O Juan está tomando de esas visiones. Y dice que en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones, alimento y sanación. El árbol de la vida, aquel árbol que estaba en Génesis en el jardín del Edén, ahora está en Jerusalén. Así que una visión más o menos es el concepto de esperanza, de que va a haber una restauración, que no va a haber hambre, no va a haber enfermedad, porque del trono de Dios y del Cordero, de ahí viene la bendición. Génesis 2, versos 8 y 9, dice que Dios, el Señor, plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado de la tierra. Y Dios, el Señor, hizo crecer todo árbol, deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que habían árboles para comer y estos dos árboles especiales. Pero, ¿y el río? Sí, dice que del Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividía en otros 4 ríos. También el profeta Isaías, que es anterior a Ezequiel, y dice en el capítulo 44, verso 3, yo voy a derramar aguas sobre el desierto, ríos sobre la tierra seca. También voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea que Isaías también habla de esa bendición que viene de Dios. Si nosotros somos desiertos, somos tierra seca, el Señor va a derramar su espíritu sobre nosotros, sobre nuestro pueblo. Y la bendición de Él se derrama rica y abundantemente sobre nosotros. El apóstol Juan, capítulo 7, verso 38, dice que el Señor proclamó esto, que del interior del que cree en mí, tú y yo, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. O sea que, mi hermano que me escucha en esta mañana, cuando estamos dialogando sobre este gran profeta, el apóstol Juan también nos habla de estos ríos de agua viva, que no es otra cosa que las bendiciones, el Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros los cristianos. Y en Apocalipsis capítulo 21, 6, vuelve el anciano, Juan el anciano, a decir, también me dijo, ya está hecho, consumado es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Primera letra del abecedario griego, la última letra del abecedario griego. Dice el alfa y el omega, el principio y el fin, que al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gracias al Señor por eso, que sacia nuestra sed espiritual, ¿verdad? Esa agua de vida que Él nos regala. Volvemos a Ezequiel. Ezequiel 47:2 entonces dice, y el hombre me llevó, el hombre de bronce ese que él vio en el capítulo 40, me llevó por no es que sea de bronce, que él lo veía brillando, brilloso como el bronce pulido.
Me llevó por el camino de la puerta del norte. Ya volvemos al templo. Y lo sacó por la puerta del norte. ¿Por qué? Porque por la puerta del sur está saliendo agua y por la puerta oriental está cerrada. Me hizo dar la vuelta por afuera. El agua sale del lado derecho. El agua brotaba por el sur. Pues salieron por la puerta del norte. ¿Por qué? Porque esta puerta de oriental, nos dice Ezequiel 44:2, que por allí entró el Señor y que iba el Dios de Israel y que así permanecerá cerrada. Así que la puerta que daba hacia el oriente estaba cerrada. Así que Ezequiel tuvo que salir por la puerta que da hacia el norte. Y dice que hay una creciente experiencia de la profundidad y el poder del río. Ahora transpórtate conmigo a tu experiencia cristiana. En la experiencia cristiana, nosotros vamos cada día profundizando más. Si tú haces memoria desde que tú viniste al Evangelio, ¿qué tú entendías antes, 20, 30, 40 años atrás, 50 años atrás, 6 meses atrás? ¿Qué tú entendías de la profundidad del Evangelio y del poder de ese río? Esto es una experiencia única, personal, que uno va profundizando y mira cómo lo expresa el profeta. Siendo obediente al líder divino, fue llevado en visión una experiencia progresiva hasta una plenitud de bendición. 3 veces seguidas se nos dice que me hizo pasar, indicando con ello que estas no eran condiciones finales, sino el camino a algo más profundo y mejor, hacia la plenitud del Espíritu. Dice el verso 3, aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba la cuerda esa de medir. Con él midió 1000 codos, me hizo pasar por el agua. El agua en este momento me llega a los tobillos. Cuando venimos a Cristo, el agua nos llega hasta los tobillos. No entendemos y no nos hemos sumergido en su poder y en su gracia. Pero en el verso 4 dice que lo llevó más adentro y que ahora el agua le llega a las rodillas. Ahí viene, vámonos de rodillas a la oración. Luego de medir otros 1000 codos y lo hace pasar por el agua, le llega más. Ya el agua le llega a la cintura. Ya somos cristianos a nivel de cintura, no de rodillas ni de tobillo. Y por fin en el verso 5 dice que cuando midió 1000 codos más, el agua ya era un río caudaloso, profundo. Había crecido la corriente y yo no lo podía cruzar, sino nadando. Así que nadando, aguas para nadar, es lo que el Señor nos brinda. Y nos manda boga mar adentro, como le dijo a Pedro y los discípulos, donde estaba la pesca. Boga mar adentro. Y recuerden que el mar de Galilea no es un mar, es un lago de agua dulce también. El mar de Genezaret, mar de Galilea, Cineret, todo es lo mismo y es un lago de agua dulce. Aguas para nadar. Ya aquí el cristiano está nadando en la plenitud del Espíritu. Verso 6 dice que entonces le dijo el hombre a Ezequiel, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera. Lo hizo virar por la ribera, por la orilla del río. Y en el verso 7, y cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. Ya no es un árbol nada más, ahora son muchos árboles. Se había sanado toda esa tierra. Y eso nos recuerda el primer salmo, Salmo 1, capítulo 1, verso 3. Ese hombre es como un árbol plantado, hombre o mujer. Ese ser humano es como un árbol plantado junto a los arroyos,
que llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. El Señor pide y espera de nosotros que seamos como árboles plantados junto a agua, arroyos que nos alimenten las raíces y que llegado el momento demos fruto. El Señor espera que todos nosotros demos fruto y que nuestras hojas nunca se marchiten. Isaías también habla de una siembra. Este es el árbol plantado junto a los arroyos de aguas cristalinas. Isaías nos dice en el capítulo 61, verso 3, a alegrar los afligidos de Sión, ponerle una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se les llamará robles de justicia, plantado nada más y nada menos que por el Señor, para gloria suya. Tú y yo somos robles de justicia, plantados por el Señor. Y el hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar muerto. Una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable, agua dulce. Arabá, en una palabra hebrea, significa desierto, páramo, estepa, planicie. Es la depresión geológica del valle que fluye desde el lago de Genesaret, el lago de Galilea, por donde baja el río Jordán, baja hasta el Mar Muerto. Se extiende desde el Mar de Galilea hasta el Golfo de Acabá. El mar, es decir, el Mar Muerto, esto es extremadamente salado, pero algún día será transformado en agua potable. Ven aquí el Mar de Galilea. El Mar de Galilea se forma aquí arriba, estaría el monte Hermón, que tiene nieve prácticamente todo el año. Esa nieve se desciende el agua hacia aquí, y aquí por el río Jordán llega y desciende en el Mar Muerto. Todo esto se llama el Valle del Arabat, por eso es que al Mar Muerto se le llama el Mar de Arabat. Jerusalén está aquí. La visión que está teniendo Ezequiel es aquí. El agua fluye hacia el Mar Muerto. Este es el mar Mediterráneo, el mar grande, el mar nuestro, ¿verdad? Este es otro, más o menos lo mismo. Mar de Galilea, lago de Genesaret, es lo mismo. Acá arriba, el Jordán bajando hacia Mar Muerto. Esto es el Arabá, toda esta área aquí. El Mar Muerto también se le llama Mar de Sal, Mar de Arabá. Mira las pelotas de sal, como una salina, ¿verdad? Pues este mar en un día va a ser transformado en agua dulce. El Mar Muerto está a 436 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo de la tierra. El Mar Muerto tiene un alto contenido de mineral. Cuando el agua se evapora, quedan los minerales. Su salinidad total es entre 26 y 35, que comparado con el Gran Lago Salado en Utah, en los Estados Unidos, que es de 18 nada más. Y en los océanos promedio, en nuestras salinas, es de 3.5% de sal. Pues esto es hasta casi un 35. Por lo tanto, allí no crecen seres vivos prácticamente. Entonces, verso 9, todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán, y habrá muchísimos peces que por haber desembocado allí esta agua recibirán salud. En otras palabras, el agua, el mar salado, se va a convertir en un mar de agua dulce, en un lago de agua dulce, donde comenzarán a reproducirse los peces y todos los animales que viven
cerca de este río. La Biblia textual dice estos dos ríos. Fíjate que esto es Reina Valera contemporánea, Reina Valera, otras versiones dice entra por donde entra la corriente. Sin embargo, Biblia textual dice que eran dos ríos. Sea uno, sean dos, no importa. No vamos. Lo importante es que esa agua van a sanar el mar muerto. La presencia de Jehová es la fuente de la restauración para Ezequiel. Y esta presencia se conoce por la salud y la prosperidad que infunde a su pueblo. En otras palabras, en esos últimos capítulos del verso de Ezequiel, del libro, él habla de que Jehová va a estar presente nuevamente en su santo templo y de allí va a fluir esta fuente de restauración. Para nosotros los cristianos encontramos la salud y la prosperidad que Ezequiel vio que salía del altar de Jehová. Nosotros la vemos en Cristo. Para nosotros fluye de Cristo esa sanación de nuestro ser. Cristo le dijo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salten para vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14. Una fuente de agua que salta para vida eterna. Verso 10. Junto al río se pondrán los pescadores, extenderán las redes desde Engadi, que es bastante abajo, hasta en Eglayín, que es en el sur del mar grande, por los montones de peces que van a ver en ese momento. Este es el mar muerto. Engadi está aquí y la otra ciudad estaría acá arriba. Lo que quiere decir es que hay pesca en todo el mar muerto. Las redes iban desde allá hasta acá. Desde Engadi hasta Englaín. Engadi es una aldea arriba, ¿verdad? Cerca del mar muerto. En Eglaim es al norte de Engadi, como le mencioné aquí. Estaría en esta área de arriba. Posiblemente cerca de Qumran. Qumran, la cueva de Qumran son al lado del mar muerto en esta área aquí. Y el Jordán derrama sus aguas acá arriba. El mar grande es el mar Mediterráneo. Engadi quiere decir fuente del cabrito. Y en Eglaim, fuente de dos becerros. Lo que quiere decir, se fijan estos dos límites para abarcar todo el mar muerto. Verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se van a limpiar, sino que seguirán siendo salinas. O sea, se va a mantener unas áreas con sal, porque el torrente de agua viva que endulzará las aguas del mar dejará sin embargo algo de sal, porque la sal es un elemento indispensable para la vida. Es obligatorio también para salar las ofrendas en el templo. Y esto exigía tener reservas de sal y los depósitos en el templo. Así que el agua no va a endulzar todo, va a haber una reserva de sal. Mateo 5:13 nos dice: ustedes son la sal de la tierra. O sea que nosotros somos los llamados a ofrendar, a hacer sal para preservar la vida. Somos indispensables para la vida de este mundo. Y vamos a verlo ahora al terminar. Verso 12, que es el último, dice que en ambos márgenes del río crecerá toda clase de árbol frutal, que nunca le falte fruto ni hojas, ni las hojas se van a caer. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale ¿de dónde?
del santuario de Dios. Sus frutos son comestibles y sus hojas son medicinales, alimentos y medicinas. El significado del río que sale del templo descrito por Ezequiel, que Dios es central, esto es lo más importante. Dios es central para lograr toda restauración de la vida, individualmente, tu vida, mi vida, la vida del universo, la vida de nuestro planeta Tierra, para que sea próspero, saludable, benéfica, y comparar el agua que sale del templo con el agua que Jesús ofreció a esa samaritana. Con su presencia en el templo y en la vida del pueblo, el escenario natural, que en este momento es dominado por muerte, sequía, infertilidad ahora, y cautiverio, ahora es vida, refrigerio, fertilidad, restauración, prosperidad, libertad. Juan 4:14 dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Permita al Señor que esa agua que Él nos ofrece brote para vida eterna en nuestras vidas. Resumiendo, a nivel espiritual, el agua es símbolo de vida eterna, una cualidad de vida, más allá de la vida biológica, si estamos hablando en términos espirituales. Esa misma dimensión espiritual, el agua, calma nuestra sed espiritual. Cristo, el Señor, calma esa sed espiritual que tenemos. El agua es, a nivel físico, es una fuente de nutriente vital, es un líquido preciado. Las grandes fuentes acuíferas del mundo están siendo contaminadas. Dios nos tiene aquí para que cuidemos de la creación. Tomemos conciencia de la dimensión ética que significa el despilfarro de los recursos naturales y el agotamiento de estos. Oramos. Oh Señor, fuente de toda vida, agua que calma toda sed, permite que como ríos de agua viva fluyan en nuestra propia existencia bendiciones que nos fortalezcan para seguir sirviéndote. Ayúdanos a sanar tu creación de tanta contaminación que hemos acumulado, poniendo en riesgo la naturaleza que nos permite disfrutar como parte de tu creación. Como al principio pusiste orden creador en medio de la turbulencia de las aguas, te suplicamos que purifique lo contaminado, limpie nuestras vidas de toda contaminación espiritual que no te agrade y nos ayude a restaurar un equilibrio cósmico que clama a gritos por justicia. Por Jesucristo, dador del agua de vida, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. La semana que Dios la bendiga, mi hermano. La semana que viene terminamos entonces el libro de Ezequiel y terminamos en el mismo capítulo 47, pero los versos del 13 al 23, y se titula Un nuevo comienzo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, te habló el hermano Joaquín Lavoy. Dios les bendiga.